Sí, mejor. Bueno, pues muchas gracias por estar aquí, muchas gracias por la invitación. Y bueno, platicando con los organizadores, bueno, este foro entiendo tiene la intención de reflexionar sobre la práctica docente, la formación docente, particularmente en el currículum nuevo de Psicología Iztacala, ¿no? Que tiene algunos años de haberse implementado. Cuando me solicitaron esto, bueno, pensé, ¿para dónde oriento esta plática que nos permite hacer una reflexión de la propia práctica docente? Y no voy a hablar mucho de lo que sucede en la práctica curricular de psicología como tal, sino porque todos ya tenemos la experiencia y lo conocemos. Sí, creo que empiezan a surgir ya algunas publicaciones con respecto a lo que se está viviendo en la práctica. Y tal vez de eso vamos a platicar un poquito. Pero la idea de esta plática la estoy pensando en general, ¿qué representa hoy en día la psicología? Los retos que tiene para su enseñanza, dado los tiempos que estamos viviendo y las demandas que tiene la sociedad, que son muchísimas. Y sobre todo, investigué un poco cómo se está empleando al psicólogo, pensando más bien en los egresados de un plan de estudios, cómo se insertan y cómo les está yendo en el mercado de trabajo. Voy a empezar por esto para poder reflexionar sobre hacia dónde tendría que estar encaminado un currículo de psicología destacada y que podamos todos ya compararlo sobre lo que se está viviendo ahorita. Y a partir de esto, ¿cuáles son las propuestas que yo haría de formación docente, particularmente, ¿no? De acuerdo a estas necesidades? Estoy tratando de presentar como antecedentes que nos permitan entender qué significa, qué representa la psicología hoy en nuestra sociedad mexicana, cómo se está insertando el psicólogo en general. No me voy a ir en particular al currículo de psicología Iztacala. No sé si ya hay estudios de seguimientos de las primeras generaciones que habrían que retomarlos, pero aquí realmente mi planteamiento es ¿qué se demanda hoy en día a la psicología? Y por lo tanto, ¿por dónde tendría que ir encaminado ese plan de estudios? ¿Sí? Y por lo tanto, ¿qué nos toca como para formarnos como docentes? ¿Sí? Entonces, miren, recuperé aquí algunos datos. Si ustedes se metieran conmigo a investigar estos datos de cuál es la matrícula hoy en día para estudiar la carrera de psicología, cuántos egresan, cuántas instituciones imparten la carrera, nos vamos a encontrar con diversidad de datos, no todos coinciden. Les traigo estos porque son los que más o menos encontré más representativos, pero algunas fuentes van a variar un poco. Pero es un poco nada más. Creo que estos datos que les voy a presentar ahorita por sí mismos hablan y son, desde mi punto de vista, muy preocupantes. Si ustedes ven, hago por ejemplo un análisis de cuál ha sido la matrícula y la demanda de profesionales en psicología en los últimos 20 años. Pero retomé, por ejemplo, un dato de la NUYES desde 1980 para darnos cuenta de cómo ha crecido la oferta, ¿sí?, de planes de estudio de psicología y la matrícula. Entonces, estamos viendo, por ejemplo, si en 1980 había 42 escuelas y había una matrícula de 5.482 estudiantes. Esto es a nivel nacional. Y si nos vamos para el periodo 2022 hasta 2023, en el año actual, ustedes verán que el crecimiento es exponencial. O sea, hoy en día hay un promedio, podríamos decir, porque les digo que varían un poquito las cifras. Según la NUYES y el CENEI, hay 1.063 escuelas impartiendo. La matrícula es de 203,481 anuales, con un ingreso nuevo de 59.793 y un egreso de 31.993. Bueno, esto de por sí llama mucho la atención. Pero diríamos, bueno,
es que el psicólogo hace falta y por eso hay tanta matrícula y por eso hay tanta demanda de la carrera y la carrera. El problema me parece que empieza, muchas gracias, cuando vemos que es la quinta carrera con mayor matrícula en México, que ya es decir bastante, porque las carreras que le anteceden son el derecho, la administración, medicina, que son las más tradicionales, y es la cuarta carrera con mayor número de profesionistas que egresan. Y esto tiene muchas implicaciones en el mercado de trabajo. O sea, ¿encuentran trabajo estos egresados primero? ¿Qué tan formados están y qué tan bien se les contrata o qué tan bien están desempeñándose en la sociedad? No solo me refiero al mercado de trabajo como tal, ocupacional que se le llama, sino también a las necesidades sociales que habría que atender. Entonces, los datos me parecen muy preocupantes porque se ha encontrado que el 74,1% ocupa posiciones de subordinado. Fíjense, de subordinado. Y el 20% trabaja por cuenta propia. Esto quiere decir que el psicólogo casi no trabaja o se emplea muy poco en puestos de liderazgo. Y el salario, que es el que más preocupa, este es un promedio que encontré entre la NUYES y la INICO, que es entre 10,770 y 17,000. Este promedio ya es muy preocupante, anual, mensual. Pero todavía encontré datos, porque es el promedio, más o menos ese rango. Pero hay gente que gana entre 5, 6 y 7,000 pesos menos. Es muy triste. Entonces, dice uno, hay mucha demanda, hay egresados, y se están empleando, ¿sí? Parece ser que el 95% se está empleando, pero un gran porcentaje se emplea en la informalidad, en cuestión de servicios, ¿sí? Y en puestos de subordinación. Esto nos dice, ya es un dato que nos está diciendo que no hay un reconocimiento social y laboral para eso. Estos datos nada más, como les digo, como antecedentes, porque yo creo que de lo que hay que platicar es precisamente, bueno, ¿qué está haciendo falta? ¿Qué hace falta? Y si hay una regulación de esta oferta, ¿no? Porque en los datos anteriores, solamente 96 de esas instituciones están acreditadas por el CENEC. Las demás no están acreditadas por el CENEC, que es el Consejo Mexicano, ¿no? de Enseñanza e Investigación de la Psicología. El FENAPSI también es una fundación que aglutina colegios, asociaciones y sociedades de psicólogos, y también tiene datos muy preocupantes, ¿no?, al respecto. Bueno, entonces, si aparentemente a partir de cómo se nos contrata y cómo se nos paga, no hay este reconocimiento social y laboral, bueno, uno se preguntaría, bueno, ¿la existencia de la psicología tiene importancia? ¿Es importante a nivel social la psicología? Y me parece que todos estaríamos de acuerdo, todos los que estamos aquí, que sí, pero habría que ver por qué. ¿Y qué es lo que está faltando para que tengamos un mejor impacto en la sociedad, ¿no? Bueno, se ha considerado una profesión imprescindible. ¿Por qué? Por su objeto de estudio, que no me voy a meter a discusiones hoy en día de cuál es el objeto o los objetos de estudio, eso no importa. O sea, por sus objetos de estudio, ¿sí? Y su desarrollo científico y profesional, y porque prácticamente tiene que ver donde hay tareas y actividad de la realidad humana. O sea, donde estamos las personas, por supuesto, que algo tendríamos que decir los psicólogos, porque nos metemos en procesos de comportamiento, cognitivos, afectivos, y todo esto que tiene que ver con eso. Ahí estamos. Entonces, su campo de acción es muy amplio. Pero además,
Se ha demostrado que tiene potencialidad para resolver problemas individuales, grupales, familiares, de microgrupos, macrogrupos. Lo ha demostrado. Además, también lo ha demostrado porque en las últimas décadas su desarrollo ha sido impresionante. O sea, lo que se ha generado a nivel de conocimientos disciplinarios y a través de conocimientos profesionales es impresionante. Basta con que nos metamos a ver las publicaciones, ¿sí? A nivel mundial. Y digo a nivel mundial porque vamos a ver de qué adolecemos, ¿no? Con todo y esto que tenemos, pues tenemos algunos problemas que me parece que nos identifican como gremio, ¿no? Y que se expresa desde que definimos un currículo, cómo lo vivimos y cómo trabajamos afuera, ¿no? Entonces, este desarrollo ha sido tan vertiginoso, tan abrumador, diría yo, que difícilmente podríamos acotarlo y decir, vamos a enseñar, ¿no? Vamos a enseñar esto. Ese es otro reto que tenemos, o sea, crecimiento del conocimiento y la forma de abordarlo y de apropiárnoslo también se ha dificultado. Entonces, es importante por todo esto. Y sin embargo, históricamente se le ha atribuido varios problemas, tanto en su enseñanza como en su ejercicio profesional. Vamos a ver cuáles son propiamente estos problemas. Llamo problemas y paradojas porque si bien tiene toda esta riqueza la psicología y ha descubierto tantas cosas y ha generado tantas posibilidades de intervención, que desafortunadamente caemos en paradojas a la hora que queremos enseñarla, distribuirla y aplicarla, ¿no? Entonces, miren, uno de estos problemas, bueno, quiero comentarles primero, no cito aquí fuentes para no llenar el texto, pero les puedo asegurar que lo que estoy presentando aquí lo comparto con muchos autores. Están las referencias que si quieren las puedo dar, pero hay de muchos autores, hay de la experiencia mía vivida también aquí, en Iztacala tantos años, mi experiencia en la dirección de tesis y las propias investigaciones que he corrido. Entonces, no verán las fuentes aquí citadas, pero les puedo asegurar que esto no está sacado de la manga. O sea, esto está respaldado, ¿sí? Entonces, su enseñanza es autocontenida, endogámica y mayormente teórica. Sí, es una verdad que hay que decir. No solamente es un problema de Iztacala, de psicología Iztacala, es un problema en general de la enseñanza de la psicología. Creo que nos hemos enfrascado en distinguir los diferentes paradigmas de la psicología, en discutirlos, en competirlos, ¿no? En estar diciendo cuál es mejor, porque pensamos que aquel a que adoptemos hay que defenderlo a capa y espada, porque son cotos de poder o no sé qué nos ha pasado por la cabeza. Entonces, hemos invertido mucho tiempo entre nosotros los psicólogos y con los estudiantes en discutir estos paradigmas. Sí, yo me acuerdo desde mi formación, ya tiene rato, sí, en la licenciatura, bueno, la idea era cuidado, no mezcles, no caigas en eclecticismo, porque entonces no estás haciendo ciencia. Y nos hemos dedicado a defender los paradigmas a los que cada quien nos adscribimos como si fuera un reto. Y además tratamos de adoctrinar a los estudiantes en ese paradigma. O sea, hemos perdido mucho tiempo y se nos va mucho tiempo del currículo en eso. No digo que no sea importante la teoría, es importantísimo porque me parece que no queremos formar técnicos. No se trata de formar técnicos en psicología. Se trata, desde mi punto de vista, de formar psicólogos profesionales, pero que sean líderes en la ciencia y en la aplicación de la psicología. Entonces, mientras no nos descentremos de nosotros mismos, porque además otro de los problemas es no solamente
esta teorización y discusión y defensa de los paradigmas. Tenemos que aceptar que la psicología es una ciencia pluriparadigmática, no queda de otra, y me parece que es explicable históricamente que se haya conformado así por la complejidad de su objeto de estudio. Pero ¿por qué enfrascarnos? Fíjense bien, ¿qué es un profesionista? ¿Qué es la formación profesional? Es la formación de las personas tanto de manera integral que les permita insertarse en la sociedad y solucionar problemas que atañen a su disciplina. Esa es una profesión. Que hay posgrados, sí es cierto, para formar investigadores, también es cierto, ¿sí? Y para formar docentes. Pero la profesión está pensada para formar personas que salgan y resuelvan problemas de su área de injerencia. Entonces, esto tiene que ver también con que descentrémonos un poco primero de la teoría, es importante, pero no la formación basada exclusivamente en la teoría. Y sobre todo, ¿por qué somos endogámicos? Porque parecería ser, y me parece que esto lo heredamos, nos costó muchísimo trabajo desprendernos de la medicina y de la filosofía, ¿no? Para generar un currículo propio, enseñado por psicólogos. Y yo creo que eso fue un aprendizaje tal vez duro, que nos ha limitado mucho, porque parecería ser que la psicología es nuestra y todo lo vamos a explicar desde la psicología. Me puse a buscar planes de estudio, a ver quiénes son esos docentes que enseñan la psicología. Y la mayor parte de los planes de estudio, los que enseñamos somos psicólogos. Hay de repente un que otro profesionista contratado. Y yo me pregunto, bueno, se nos acusa de psicologizar, de que todo lo queremos psicologizar y queremos explicar todo a través de la psicología. Cosa que sabemos que es imposible. Y sin embargo, cuando enseñamos, no invitamos a otros profesionistas, por ejemplo, a que impartan algunas materias que están muy relacionadas con la psicología. Un ejemplo sería en neurociencias. Yo me acuerdo, cuando me formé en la Facultad de Psicología, que fui de la primera generación, cuando ya estaba instalada propiamente la Facultad de Psicología. Yo tenía como maestros a biólogos, a psiquiatras, a neurólogos, aparte de psicólogos, por supuesto. Pero esos maestros nos abrían el panorama para ver los problemas desde otra perspectiva, desde otra disciplina complementaria. Me parece que los currículos tendrían que contar con otro tipo de profesiones que complementen. No quiero decir que vengan y den la psicología por nosotros, pero eso es descentrarnos. Eso es romper con la endogamia que tenemos, que lo vemos todo desde aquí y todo desde nosotros, ¿no? Y difícilmente trabajamos en equipos multidisciplinarios. Bueno, otro problema me parece, derivado del anterior, es precisamente que los contenidos disciplinarios que vemos en un currículo están descontextualizados de los problemas reales y específicos que se espera resuelvan sus especialistas. Unido a lo anterior, me parece que nos falta, precisamente, si nosotros no hemos tenido oportunidad de salir al campo y tener práctica profesional, que es lo que nos pasa generalmente a los maestros que tenemos tiempo completo. ¿Sí? Ya no somos aquellos catedráticos que teníamos una experiencia profesional y que íbamos a la universidad a dar algunas cátedras basadas en esa experiencia profesional. No la tenemos. Sobre todo cuando hacemos una carrera académica que dedicamos el tiempo completo. Bueno, pues en la actualización docente, en la formación docente, tendríamos que ver de qué manera nos enteramos de qué está pasando allá afuera. ¿Qué se requiere? ¿Qué nos están pidiendo? ¿Qué necesidades hay que atender? ¿Sí? ¿Y cómo la está haciendo el psicólogo? La formación, la actualización tendría que ir por allá. Invitar conferencistas, hacer algunas estancias,
en algunas empresas, en algunas organizaciones, en fin, enterarnos de lo que está pasando ahí, para poder precisamente contextualizar los contenidos que veamos justo en el currículo, ¿no? Bien. Desorientación, esto trae, obviamente, y esto lo he corroborado por estudios y otros estudios que también he comparado, hay desorientación e incertidumbre en los egresados para enfrentarse a una realidad laboral y futura. No saben con qué se van a encontrar, se sienten muy inseguros. No son todos los estudios, por supuesto, los estudios que yo he realizado son más de tipo cualitativo y son más locales, es cierto. Pero estos sí los he realizado en cerca. Y lo que nos dicen es esa inseguridad, esa incertidumbre, no sé qué voy a hacer o dónde me voy a insertar. Por supuesto, hay un mercado de trabajo para todos los profesionales difícil en México. Es un problema estructural, es un problema del sistema, todo lo que ustedes quieran. Pero que los egresados salgan con esas inseguridades, tiene mucho que ver con lo que están haciendo en la salud. Sus profesionales parecen haber instituido socialmente una identidad difusa, imprecisa, indiferenciada, incierta o vaga. Esto, ojo, no lo digo solo yo. Hay muchas publicaciones que respaldan esto que estoy mencionando aquí. ¿Qué pasa? Hay una representación de la sociedad hacia la psicología. Y yo creo que como que se van entrelazando todos estos problemas, ¿no? O sea, no somos efectivos allá afuera. No en todo lo que se nos pide. Hay datos, por ejemplo, de la Organización Mundial de la Salud, que ahora les voy a retomar, en donde nos dicen, fuimos con los psicólogos, quisimos que los psicólogos nos ayudaran y no dieron el ancho, no nos solucionaban algunos problemas. Pero además, esta inseguridad con la que salen los egresados se expresa allá afuera, ¿no? Y aceptamos trabajos que no nos corresponden, aceptamos bajos sueldos, y al aceptar esos sueldos tan bajos, parecería que estamos diciendo, es que no valemos, es que no estamos bien formados, acepto lo que me pagues. Insisto, hay que formar líderes. Ahora lo vemos. Existencia de numerosos charlatanes y usurpadores de la profesión. Esto también está documentado ya por el TNE y por el TENACH, ¿no? O sea, porque por eso se va entrelazando todo, ¿no? O sea, es increíble. Miren, yo hasta vecinos, hasta familiares lejanos escucho, ¡ay, estoy dando terapia! ¿Y por qué das terapia? Es que tomé un curso, es que tomé un diplomado. ¡Caray, da miedo! A mí me dicen que yo de terapia, con todos los años que tengo de experiencia, digo, no es mi especialidad, no me formé en eso, no tengo experiencia, no me animo. Es serio, dar terapia es serio. Es como los médicos, tenemos una vida en las manos. Y hay gente que porque tomó un curso, está dando terapia. Es, de veras, muy, muy preocupante. Se presta, por supuesto, para que digamos, todos tenemos algo de psicólogos, de intuitivos. Sí, pero mientras el psicólogo profesional y formado no demuestre lo que puede hacer de diferente a lo que puede hacer un charlatán, nos van a seguir confundiendo con ellos. Y por eso es esta representación social que se tiene con nosotros. Esto lo toqué también en el CENEIP hace algunos días. Y que son estas asociaciones que tienen, pues, entre sus tareas, regular la profesión. Y yo creo que la tienen que regular, pero también tenemos que hacer cosas de esto. Que sean nuestros propios profesionistas, egresados de nuestras aulas, los que también empiecen a regular, ¿sí?, este desastre que hay allá afuera. Numerosas prácticas profesionales de colegas carentes de ética profesional, porque lo sabemos, porque nos enteramos de los propios colegas. Y a veces hasta nos hacemos de la vista gorda porque pues es nuestro conocido, etcétera, ¿no? Y está aceptando cosas que no debería aceptar.
Como por ejemplo, alguien que no tiene la especialidad en psicología clínica y está dando terapia. Débil cultura gremial, y esto es otra cosa que también va como muy unido. No somos un gremio, ustedes díganlo un poquito. Esto sí es mucho como experiencia profesional y lo han dicho otros autores. No somos un gremio fuerte, unido. Somos muy individualistas. Lo vemos aquí en esta casa. Cada quien viendo por lo suyo. Yo sé que las condiciones laborales y de evaluación académica nos traen así, obviamente. Pero de por sí esto se junta como que no somos un gremio que nos aglutinemos y hagamos fuerza. Cada quien viendo por lo suyo. Hay gremios como los de ingenieros, como los médicos, que son gremios muy fuertes, porque forman asociaciones y academias muy fuertes. Acá estamos como muy diluidos. ¿Por qué? Desde mi punto de vista, porque entre otras cosas estamos en la competencia. A ver, ¿quiénes somos mejores, los conductistas o los cognitivistas? Me parece que hay que rebasar ya esos niveles, ¿sí? Y hay que rebasarlos, porque lo que quiero hablar ahora, ese es el escenario de la psicología. Ahora, el mundo actual que estamos viviendo es realmente espeluznante, ¿no? Lo que se está viviendo a nivel global y a nivel local. ¿Sí? Tenemos problemas muy serios, pero muy graves. Y vamos a ver qué le correspondería al psicólogo. Entonces, tenemos que estar enterados de esto y ver cómo tendría que ser la formación del psicólogo para atender estas necesidades. Estos problemas son múltiples, son realmente, diría yo, agobiantes, ¿no? Y sin embargo, por ejemplo, en la pandemia, la Organización Mundial de la Salud reportó que el 67% de los países identificó dificultades en los servicios de orientación psicológica y de psicoterapia en los sistemas sanitarios. Porque la pandemia, ¿se acuerdan? Es uno de los problemas. Ya de por sí en la sociedad hay muchos problemas de ansiedad y de depresión que nos tocan a nosotros. Y estos incrementaron muchísimo a raíz de la pandemia. Bueno, no solo el psicólogo mexicano, el psicólogo en general a nivel mundial, no dio nada. O sea, no pudo resolver en crisis estos problemas. Esto reportado por un estudio que hizo la Organización Mundial de la Salud. Sí. Otro es, tenemos problemas muy serios que estamos viviendo a nivel mundial y a nivel local, como es la migración, la discriminación. Tenemos estos problemas de discriminación, exclusión, inseguridad, ¿qué podemos decir en México, por Dios? Delincuencia organizada, violencias, pandemias, tenemos, en fin, muchos problemas que obviamente muchos se derivan de cuestiones estructurales, de cuestiones modernas que dicen, de la globalización, de todo esto. Pero algo nos atañe, lo que le afecta a las personas y cómo le afecta cognitiva y emocionalmente, eso nos toca a nosotros. Y entonces, esto nos obliga a formar psicólogos en investigación empírica y tecnológica que permita generar proyectos de intervención interdisciplinarios, esto lo insisto mucho, que apoyen a la población a afrontar sus consecuencias. Yo creo que tendremos que trabajar en equipo, no solo entre los psicólogos, sino con otros profesionistas, para resolver, para ver de qué manera podemos aportar para resolver estos problemas. Otro problema que tenemos es el desarrollo acelerado del conocimiento y la tecnología. Estamos aprendiendo algunas cosas innovadoras, o a lo mejor ya no tan innovadoras como nosotros los viejos, estamos aprendiendo las tecnologías cuando vienen nuevas. O sea, es impresionante. Estamos tratando, cuando ya llegaron,
cosas que desplazan las que estamos aprendiendo. Y el conocimiento se genera, que hoy en día yo creo que es un insulto tener un currículum de tipo enciclopedista. Ya hoy en día sería un insulto. O sea, que siguiéramos en la enseñanza tradicional de transmisión de conocimiento solamente. Porque eso sería un insulto. Porque primero, no nos da la vida para aprender y memorizar tanto conocimiento, por un lado. Por otro lado, tenemos acceso a ese conocimiento de manera muy rápida, muy accesible. Hoy más que nunca damos un teclazo y encontramos un artículo, ¿no? Encontramos información. Entonces, ¿qué caso tiene llenar, aprender los conocimientos? Hay que aprender a buscarlos y hay que aprender a utilizar. Entonces, esto lleva a que requiere que los psicólogos desarrollen alternativas de aprendizaje y motivacionales, así es, que faciliten su apropiación del conocimiento, que se los faciliten ellos mismos y que se vean las formas en que accedan a ellos la ciudadanía. Eso nos toca. ¿Qué características pienso yo, entonces, que deberían de tener los programas educativos en psicología? Sí. Como base para la formación. Como les decía al principio, no traigo una propuesta ni una crítica particular para el currículo que se está viviendo en nuestra casa. Estoy pensando estos problemas que enfrenta la psicología, ¿sí? Como ciencia y como profesión, y estoy pensando entonces qué tendría que contemplar un currículo que forma psicólogos con base en estos datos que hemos visto. Primero, insisto, hay que enfatizar la relación teoría-práctica. Este es un tema ya muy viejo, o sea, desde los que trabajan currículo, desde la propia psicología, es un tema ya muy viejo. O sea, no hay que quedarnos en la teoría, sino que hay que relacionarlo con la práctica. Pero hoy en día me parece que hay que enfatizarla más que nunca. Sí, como les decía, o sea, la información ahí la tenemos, el conocimiento lo tenemos en la mano, pero ¿cómo lo vamos a usar? Y lo que se está pidiendo para que tengamos un reconocimiento social digno, diría yo, es saber emplear la información para solucionar problemas. Contemplar la enseñanza de la psicología por campos problemáticos, sin perder de vista sus áreas tradicionales y emergentes. Se habla hoy en día de la necesidad de esto, de un trabajo multidisciplinario para atender los problemas. Entonces, tenemos que aprender a trabajar con otros profesionales. Y hoy en día se trabajan mucho estos conceptos de codisciplina, transdisciplina, interdisciplina. Bueno, todos van encaminados, digo yo, a que los problemas hay que tratarlos de manera multidisciplinaria, ¿no? Independientemente de lo que quieran decir estos conceptos. O sea, hay que coparticipar. Solos no podemos. Contemplar la flexibilidad curricular. Me parece que el nuevo currículo de Estefana lo contempla, pero me parece que ha demostrado la dificultad de llevarlo a la práctica. Tener tantas opciones para que el estudiante elija. Tener la posibilidad de cursar cursos en otras licenciaturas o inclusive de salir y hacer estancias o tomar cursos en otros lados, está contemplado en muchos currículos hoy en día. El problema es la operatividad de esto, que también la investigación dice que no se lleva a efecto. No es tan fácil tener contratados a tantos profesores. Luego no se llenan los grupos y se inventan mezclas ahí tremendas que ya saben. Pero me parece que dadas las necesidades de formación, ¿sí? Habría que ver de qué manera se hace operativo esto. Porque si queremos trabajar con otros profesionistas, entender lo que hacen los otros y de qué manera podemos trabajar conjuntamente, la flexibilidad curricular es necesaria, ¿sí? Otro punto muy importante por las necesidades actuales es promover transversalmente en el currículo el desarrollo del pensamiento crítico, creativo y ético.
más que tratar de memorizar y de llenarnos de muchos conocimientos. Esto es lo que tenemos que desarrollar. El pensamiento crítico, creativo y ético. ¿Por qué? Porque es lo que nos va a permitir saber cómo utilizar ese conocimiento que existe, cómo valorarlo, ¿sí? Cómo que sea más eficiente, que sea más efectivo y sobre todo cómo trabajarlo con ética. Y más ahora con la tecnología que tenemos a la mano y con la inteligencia artificial, que también implica muchos retos para la formación profesional. Otro aspecto que me parece que también tiene que contemplar el currículo es precisamente desarrollar en los estudiantes habilidades de empatía, de liderazgo y trabajo en equipo. Y todos los maestros que estamos aquí sabemos muy bien la dificultad que hay en esto. Parece sencillo, pero cuando yo trato de organizar a mis grupos en equipo y que trabajen con equipo, me encuentro con una reticencia tremenda. Si nosotros como docentes hemos olvidado trabajar en equipo. Por diferentes circunstancias, nos hemos aislado en el cubículo. Queremos trabajar solos, porque qué difícil es trabajar en equipo. Pues sí, pero es lo que requiere hoy la sociedad. Y por lo tanto, esa es una de las habilidades que tendríamos que promover. Y el liderazgo, ¿qué se diga? Necesitamos formar egresados seguros de sí mismos, seguros de lo que saben y de lo que pueden ofertar, para que no acepten sueldos tan bajos. Es crítico lo que estoy diciendo. Es crítico. Sí, porque sabemos que hay necesidades básicas que llenar. Pero saben que mientras no demostremos lo que sabemos hacer y no exijamos un trato digno por parte de los empleadores, no vamos a salir de aquí. Vamos a seguir siendo una profesión de segunda, pudiendo ser de primera. Porque tenemos los elementos para solucionar problemas de primera. Necesidad. Promover el trabajo autogestivo, el autoempleo también, ¿no? Que va mucho unido con lo otro, pero también quitándonos con esta idea de que solos lo podemos todo. Trabajar con neurocirujanos, trabajar con abogados laborales, en el caso de la psicología organizacional, trabajar con administradores, trabajar con sociólogos, los psicólogos sociales. Yo creo que podríamos hacer buenos equipos. Cada disciplina aporta lo que tiene que aportar. Y bueno, esto parece trivial, pero es definitorio a la hora de competir, a la hora del trabajo, ¿no? El aprendizaje de idiomas que nos pide para certificarnos y para competir en el mercado del trabajo laboral. Sí, ahora hay muchos softwares que nos traducen todo. En ese sentido, me parece que como innovaciones del currículum tendríamos que formar psicólogos como diseñadores, ¿no? Que puedan gestionar proyectos, que desarrollen técnicas y articulen la aplicación de procedimientos para dar respuestas a las demandas sociales. Otro aspecto innovador me parece que tendríamos que solucionar es el desarrollo de protocolos de intervención, ¿sí? Que permitan a cualquier psicólogo, independientemente si esté especializado o no, utilizarlos para dar respuesta inmediata a emergencias o crisis. A mí me gustaría oír que así como se pide cuando alguien se desvanece en algún lugar, se pregunta, ¿hay un médico aquí? Que se pregunta, ¿hay un psicólogo que ayude aquí? Porque se tiene confianza en nosotros cuando hay una crisis, por ejemplo. Actualización constante de la innovación tecnológica. Por ejemplo, la inteligencia artificial es una realidad. Ya encima, afortunadamente la UNAM ya está viendo esto, ¿no? En donde ya nos invita a tomar cursos y a ver cómo manejar esto con ética, porque es la realidad, es lo de hoy, no nos podemos. Por último, me parece, así ya en términos generales, que las necesidades de formación del docente tendrían que ser una formación permanente en el currículum.
porque las cosas cambian constantemente y es una formación en todo esto que hemos visto, pero permanente. ¿Qué quiere decir permanente? Que se abran espacios curriculares, que sean parte de nuestra jornada, de nuestro tiempo de trabajo laboral, no extracurricular, para que podamos dedicarnos a eso, ¿sí? A actualizarnos y trabajar en equipo. Que podamos, esta formación tiene que ser de manera colegiada y codisciplinaria. ¿Colegiada en qué sentido? O sea, claro, hay cursos individuales que tomamos, pero por ejemplo, aquí siempre he dicho, nos hace falta una estancia de profesores donde nos sentemos a platicar y decir, ¿cómo fue tu día? ¿En qué te enfrentaste? ¿Qué pasó con tu grupo? ¿Sí? O, ¿qué me dices? Tengo este problema con estos chicos, ¿cómo puedo trabajarlo? Juntarnos, platicarlo, ¿sí? Y reflexionar sobre nuestra propia práctica. Formación docente para preparar psicólogos capaces de resolver problemas. Las prácticas docentes tendrán que contemplar el papel de estrategias activas de aprendizaje, como por ejemplo, simulaciones, demostraciones, análisis de caso, el juego que hoy está tan de moda. No. Primero, aprender a utilizarnos nosotros, ¿no? Como docentes, y después enseñárselo a los estudiantes. Bueno, en general son las propuestas muy, muy generales. Es todo por el tiempo que tengo. Bueno, muchas gracias.